El capítulo 21 de Isaías contiene una serie de profecías sobre la caída de imperios y la justicia divina, instando a la vigilancia espiritual y moral. Principalmente, anuncia la destrucción de Babilonia, Edom y Arabia, presentando mensajes de juicio divino y las consecuencias de la rebelión. Profecías contra Babilonia, Edom y Arabia. Isaías 21 enumera juicios contra Babilonia, Edom, Duma y Arabia. Estas profecías destacan la importancia de estar alerta y enfrentar la verdad, incluso cuando es difícil. Babilonia y la soberanía divina. Babilonia, un imperio que se creía invencible, es el foco de la profecía, recordando que ningún reino humano puede resistir la soberanía de Dios. La caída de Babilonia, que ocurrió cuando Ciro el Grande la tomó en el 539 a.C., sirve como un recordatorio de que los sistemas de opresión están bajo el control de Dios. Para proporcionar una respuesta precisa sobre el significado del versículo 5, es esencial saber de qué libro y capítulo de la Biblia estás preguntando. La Biblia contiene 66 libros, y cada uno tiene múltiples capítulos y versículos. Sin esta información, solo puedo ofrecer interpretaciones generales basadas en algunos versículos 5 de diferentes libros. Deuteronomio 5:5. En este versículo, Moisés actúa como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, transmitiendo la palabra de Dios porque el pueblo temía acercarse a la presencia divina debido al fuego en el monte Sinaí. Efesios 1:5. Este versículo habla sobre la predestinación en el contexto del amor de Dios, indicando que Dios nos adoptó como hijos a través de Jesucristo según el propósito de su voluntad. La predestinación aquí se entiende como parte del plan omnisciente de Dios para la salvación de aquellos que creen en Cristo. El capítulo 22 de Isaías contiene una profecía sobre Jerusalén y sus habitantes. Describe una visión del profeta sobre la ciudad, destacando tanto su orgullo como su inminente castigo. El capítulo también aborda el juicio personal de dos figuras clave, Sebna y Eliakim. Juicio sobre Jerusalén. El capítulo comienza con una pregunta retórica sobre la actividad en los terrados de Jerusalén, sugiriendo una celebración o un intento de obtener una vista panorámica, posiblemente en anticipación de un ataque. Isaías lamenta la falta de conciencia espiritual del pueblo frente a la amenaza inminente, donde en lugar de buscar a Dios en arrepentimiento y humildad, se entregan a la alegría y el placer, ignorando la necesidad de volverse a Él. El caso de Sebna y Eliakim. Sebna era un oficial de alto rango que estaba construyendo un sepulcro ostentoso para sí mismo, mostrando su arrogancia y ambición personal. Dios anuncia que Sebna será destituido de su cargo y exiliado, perdiendo todo el poder y la gloria que buscaba. Eliakim, en contraste con Sebna, Eliakim, hijo de Hilcías, es elegido por Dios para reemplazar a Sebna. Se le describe como un siervo fiel, a quien se le otorgará autoridad y responsabilidad sobre la casa de David. El versículo 22 declara que Eliakim tendrá la llave de la casa de David, simbolizando su poder para abrir y cerrar puertas, lo que representa su autoridad y control. El capítulo 23 de Isaías contiene una profecía sobre la ciudad de Tiro, destacando su inminente destrucción y ofreciendo lecciones teológicas sobre el orgullo humano y la soberanía divina. Profecía contra Tiro. El capítulo comienza como una lamentación por la destrucción de Tiro, una ciudad próspera y un centro de comercio marítimo. Se describe a las naves de Tarsis lamentando la caída de Tiro, ya que no quedará casa ni lugar por donde entrar, y la noticia de su destrucción llegará hasta Kitim. Impacto en otras ciudades. Se menciona a Sidón y a otras ciudades costeras que dependían del comercio de Tiro, indicando que también se verán afectadas por su caída. La prosperidad de Tiro, que se derivaba de su comercio con muchas naciones, cesará, llevando dolor y vergüenza a aquellos que se beneficiaban de ella. Soberanía de Dios. Se declara que Jehová de los ejércitos decretó la caída de Tiro para humillar la soberbia y abatir a los ilustres de la tierra. Esto subraya la idea de que ninguna nación, por rica o poderosa que sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Lecciones teológicas. El capítulo ofrece varias lecciones importantes, incluyendo la advertencia contra la autosuficiencia y el orgullo, recordando que todos los logros humanos están sujetos a la autoridad de Dios. También destaca la soberanía de Dios sobre las naciones y su plan para la redención y la justicia. El capítulo 24 de Isaías describe el juicio global de Dios, mostrando una devastación universal que afecta a todas las clases sociales y naciones. Este juicio es una respuesta a la contaminación de la tierra por sus habitantes, quienes han transgredido las leyes y quebrantado el pacto eterno.
Juicio y devastación. El capítulo inicia con una descripción de cómo Dios arrasa la tierra, trastornando su superficie y dispersando a sus habitantes. Este juicio no discrimina, afectando a todos por igual. El pueblo será como el sacerdote, el siervo como su amo. La desolación es tan grande que la tierra languidece y se marchita, y los altos pueblos de la tierra se debilitan. Razones del juicio. La causa principal de esta devastación es la transgresión y la violación del pacto eterno. La tierra está contaminada por el pecado continuo de sus habitantes, lo que provoca la ira de Dios. Esta ira se manifiesta en una maldición que consume la tierra y desola a sus moradores. Esperanza y salvación. A pesar del tono sombrío del juicio, el capítulo también ofrece destellos de esperanza. Se anticipa un tiempo en el que Dios reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, siendo glorioso delante de sus ancianos. Además, se menciona que vendrán los que habían sido esparcidos para adorar a Jehová en el monte santo en Jerusalén, lo que sugiere una restauración final. En resumen, Isaías 24 presenta un panorama del juicio divino sobre la tierra debido al pecado y la transgresión, pero también vislumbra la esperanza de la restauración y el reinado de Dios. El capítulo 25 de Isaías es un cántico de alabanza y acción de gracias a Dios por su fidelidad, justicia y salvación. Este capítulo forma parte de una sección más amplia conocida como el Apocalipsis de Isaías, capítulos 24 a 27, que ofrece una visión del plan final de Dios para la redención y el establecimiento de su reino. Alabanza y fidelidad de Dios. El capítulo comienza con una alabanza a Dios, reconociéndolo como el Señor, exaltándolo y alabando su nombre por las maravillas y los planes que ha formado desde la antigüedad con fidelidad y seguridad. Se destaca la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y en la ejecución de sus planes divinos. Destrucción y humillación de los enemigos. Isaías profetiza la destrucción de ciudades fortificadas y la humillación de naciones despiadadas. Esta destrucción simboliza el juicio de Dios sobre la maldad y la opresión, y la eliminación de los obstáculos para el establecimiento de su reino. El banquete del Señor. El capítulo describe un banquete celestial que el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte. Este banquete es de manjares suculentos y vino añejo, simbolizando la abundancia y la alegría del reino de Dios. Este banquete también representa la unión de todos los pueblos en la presencia de Dios y la participación en sus bendiciones. Destrucción de la muerte y consuelo. Se anuncia la destrucción de la muerte y el enjugamiento de las lágrimas de todos los rostros. Esta promesa representa la esperanza de la vida eterna y el fin del sufrimiento para el pueblo de Dios. Dios consolará a su pueblo y eliminará el oprobio de su pueblo de toda la tierra. Confianza en la salvación de Dios. El capítulo concluye con una declaración de confianza en la salvación de Dios. Se proclama que este es nuestro Dios, en quien hemos esperado, y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El capítulo 26 de Isaías es un cántico de confianza y esperanza en Dios en medio de la adversidad. El profeta Isaías asegura que Dios es un refugio seguro para su pueblo, especialmente en tiempos de dificultad, invitando a los creyentes a buscar a Dios y a permanecer firmes en su promesa. Temas clave en Isaías 26. Confianza en Dios. El capítulo enfatiza la importancia de confiar en el Señor en todo momento, reconociéndolo como el baluarte y la salvación de su pueblo. Refugio en la adversidad. Isaías invita a refugiarse en el Señor en momentos de crisis, destacando la oración y la reflexión como herramientas para encontrar paz y fortaleza. Esperanza en la resurrección. El capítulo vislumbra un futuro de resurrección y restauración, donde todos se levantarán. Paz perfecta. Se destaca que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él han confiado. En resumen, Isaías 26 es un mensaje de aliento y esperanza, que invita a confiar en la protección y salvación de Dios en medio de las dificultades, recordando su fidelidad y presencia constante para aquellos que lo buscan. El capítulo 27 de Isaías es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, que describe el juicio de las potencias mundiales y la redención de Israel. El capítulo utiliza metáforas de la viticultura para ilustrar el cuidado de Dios por su pueblo y la purificación a través del exilio. Temas clave en Isaías 27. Liberación y regreso de Israel. Este pasaje es una declaración poderosa de la esperanza y la restauración que Dios ofrece a su pueblo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él y recordándonos que,
A pesar de las dificultades, siempre hay un camino de regreso a su amor y gracia. El cuidado de Dios por Israel. Se ilustra el cuidado de Dios por su pueblo y la purificación a través del exilio usando metáforas de la viticultura. Juicio y redención. El capítulo describe el juicio de las potencias mundiales y la redención de Israel. Derrota de Leviatán. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, aquella serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El término Leviatán tiene varios significados y simbolismos, dependiendo del contexto en el que se utilice. Criatura marina mítica. En la mitología y la Biblia, el Leviatán es una criatura marina poderosa y monstruosa que representa el caos y la destrucción. Se describe como una serpiente marina o un dragón que habita en las profundidades del océano. Símbolo del mal y la oposición a Dios. En la tradición judeocristiana, el Leviatán a menudo se asocia con el mal, el orgullo y la rebelión contra Dios. Representa las fuerzas del caos que amenazan el orden divino. El capítulo 28 de Isaías contiene una profecía sobre el reino del norte de Israel, también conocido como Efraín, y el reino del sur de Judá. El capítulo advierte contra la embriaguez y la complacencia, y promete un futuro de esperanza a través de una piedra angular elegida por Dios. Advertencia a Efraín. Isaías comienza reprendiendo a los líderes de Efraín por su embriaguez y orgullo. Describe su tierra fértil, pero advierte que su belleza es como una flor marchita debido a su adicción al vino. Isaías profetiza que Dios enviará un torbellino trastornador para derribarlos, simbolizando la inminente invasión asiria. Advertencia a Judá. Isaías también reprende a Judá, especialmente a sus profetas y sacerdotes, por estar tambaleándose por el alcohol y tropezando en el juicio y la profecía. Se burlan del mensaje de Isaías, esperando una instrucción fácil y sencilla. La piedra angular. A pesar de estas advertencias, Isaías ofrece un mensaje de esperanza. Profetiza que Jehová pondrá una piedra angular en Sión, una piedra probada, un fundamento precioso y firme. Aquel que crea en esta piedra no se apresurará. Esta piedra angular se entiende como una referencia a Jesucristo. El juicio de Dios es justo. Isaías usa la analogía de un agricultor para ilustrar la sabiduría y la justicia de Dios. Así como un agricultor sabe cuándo usar diferentes métodos para trillar diferentes granos, Dios sabe cuándo y cómo disciplinar a su pueblo. El juicio de Dios es siempre apropiado y está diseñado para lograr su propósito. El capítulo 29 de Isaías mezcla juicio y esperanza, advertencia y promesa, con un lamento sobre Ariel, un nombre simbólico para Jerusalén que significa león de Dios u hogar del altar. En Isaías 29, Ariel es un nombre simbólico para Jerusalén, que significa león de Dios u hogar del altar. El único lugar donde se usa Ariel como nombre para Jerusalén es en este capítulo de Isaías. Algunos estudiosos creen que el uso de Ariel puede involucrar ambos significados, león de Dios y hogar de Dios. En este contexto, podría sugerir que Jerusalén, con la ayuda de Dios, demostrará ser un hogar de Dios, consumiendo a sus enemigos como un horno de fuego. Isaías 29. 1 es un versículo que llama la atención por el lenguaje profético y figurativo que utiliza. En Isaías 29, la frase desconsolada y triste se refiere al estado en el que Dios pondrá a Ariel, Jerusalén, debido a su orgullo y a su confianza en las rutinas religiosas en lugar de una relación genuina con Él. En lugar de un ciclo continuo de fiestas, Dios enviará desconsuelo y tristeza como juicio. Este estado de aflicción es una consecuencia de la desobediencia y la falta de preocupación por Dios, donde Jerusalén se enfrenta a un asedio y a la angustia en lugar de la celebración continua. El capítulo 30 de Isaías aborda la rebelión de Israel y la consiguiente esperanza de redención a través de la misericordia divina. El pueblo se enfrenta a graves consecuencias por buscar ayuda en Egipto en lugar de en Dios. A pesar de su obstinación, se vislumbra la compasión de Dios, ofreciendo esperanza a quienes confían en Él. Rebeldía y consecuencias. El capítulo comienza con una denuncia de la desobediencia del pueblo, que busca alianzas fuera de Dios, acumulando pecado tras pecado. En lugar de confiar en el Señor, buscan ayuda en Egipto, lo que se considera una traición y un menosprecio de la palabra divina. Esperanza y redención a pesar de la rebeldía del pueblo. Isaías 30 también ofrece un mensaje de esperanza y redención. Dios anhela ser misericordioso y compasivo, incluso con un pueblo rebelde.
Se promete que la justicia de Dios prevalecerá y sus enemigos serán derrotados. La intervención divina se describe a Dios interviniendo con ira y poder, pero también con la intención de sanar y restaurar a su pueblo. Se habla de un tiempo en el que la luz de la luna será como la del sol, y la del sol 7 veces mayor, simbolizando una renovación completa y una curación de las heridas del pueblo.